agradecer a todos los que habéis venido aquí de oyentes, tanto como a ti, Alberto. Muchas gracias por acceder a dar esta charla en la RU. Y bueno, pues Alberto Riesco es doctor en Sociología y catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado varias investigaciones sobre las fronteras del trabajo y pues las nuevas formas de empleo. Y bueno, para hacer un breve resumen de la charla misma, lo que pretende el doctor Riesco es analizar la transformación que está viviendo el mundo del trabajo en la actualidad, pero presentándolo en términos más generales y explicando algunas transformaciones de fondo del mundo del trabajo, junto con su regulación. Entonces, para esto, Alberto, para hacer este ejercicio nos va a presentar, por una parte, la especificidad de la relación de trabajo en una sociedad capitalista, la conformación de un orden social construido en torno a una idea de ciudadanía laboral y un estatuto de trabajo social asalariado. Entonces, esta exposición tendría tres partes, o se estructuraría en tres partes. Por una parte, Alberto nos hablará sobre el trabajo en una sociedad capitalista. Después nos explicará la conformación del Estatuto Social de Trabajo Asalariado. Y por último, el proceso de la transformación del mundo del trabajo pues, que está ocurriendo hoy en día. Entonces, también mencionar que al final de la charla habrá una ronda de preguntas y esta se va a realizar de un modo un poco especial. Entonces, si tenéis alguna pregunta, aquí, al final de la charla, y hacérsela a Alberto desde la cámara. Y bueno, recordar que es obligatorio llevar la mascarilla puesta en todo momento, tanto como mantener las distancias. Y bueno, pues una vez dicho esto, te doy la palabra, Alberto, y comenzamos. Muy bien, pues muchas gracias. Supongo que me escucháis bien, ¿verdad? Y esas cosas. Vale, pues bueno, muchas gracias y sobre todo gracias por la invitación a participar en esta iniciativa. Bueno, pues el que, aunque no se haya podido organizar, supongo, pues como idealmente me hubiese gustado a mí de poder asistir presencialmente y poder discutir en persona, que yo creo que eso siempre facilita un poco la discusión y permite un intercambio un poco más rico, pues al menos, aunque sea en este formato un poco más frío o distante, pues al menos que podamos tener algún tipo de intercambio y de comentaros pues algunas reflexiones en torno a esta cuestión del trabajo que nos presentaban ahora en este comienzo de la sesión. Así que nada, bueno, pues no repito un poco la presentación de las diferentes partes en las que estaba organizada mi presentación, ya que ya lo habéis hecho. Simplemente quizá el subrayar que lo que me interesaba más que analizar para hoy, lo que me interesaba es más que analizar casos concretos o centrarme en algún caso específico. No sé, pues hay casos ahora mismo pues muy mediáticos, como todo el tema del capitalismo de plataforma, o en general otras tendencias que suelen ser investigadas regularmente sobre la precariedad en el mercado de trabajo u otros aspectos de ese tipo. Digo, más que centrarme en algún caso concreto de estas características, lo que quería era el hacer una mirada quizá un poco más general, pues sobre estas transformaciones, sobre las tendencias que parece que se están afirmando ahora mismo en el mundo del trabajo, al menos en el contexto europeo, ¿no? Pues posiblemente, si atendiésemos a otras variables también geográficas, pues bueno, no todas estas tendencias serían extrapolables, aunque muchas creo que sí que desbordan el caso europeo, ¿no? Por lo menos afecta pues a la mayoría de los países capitalistas más desarrollados. Pero bueno, me gustaría que veamos en la última parte, digamos, de la conferencia, en la parte final, pues abordar estas transformaciones, y para ello lo que creo necesario es hacer un primer ejercicio de situar, aunque sea brevemente, aunque sea de forma un tanto quizás simplificadora, situar estas transformaciones contemporáneas en lo que sería la propia dinámica del trabajo en las sociedades capitalistas, en este último siglo y medio o 2 siglos. Digo, no se trata tanto de dar una charla en términos históricos, de ir analizando
no sé, etapa a etapa, ni mucho menos, pero sí coger a partir de este hilo histórico, digamos, cogiendo como excusa la transformación histórica que ha registrado el trabajo en el capitalismo, pues intentar identificar cuáles son las señas de identidad del trabajo en nuestras sociedades, en las sociedades capitalistas en las que vivimos, para que podamos luego tener esos elementos de análisis respecto a los cambios que se están produciendo, ¿no? Yo creo que si no, en ocasiones podemos tender a considerar elementos novedosos lo que en realidad no son más que bueno, rasgos o señas de identidad pues bastante convencionales del capitalismo, o por el contrario, ignorar algunos cambios que son muy relevantes y que se nos pueden escapar de nuestra atención si no tenemos esta mirada un poco más, no sé si un poco más de largo recorrido, ¿no? Entonces, empezando, bueno, pues por este comienzo que parece que nos aleja un poco de lo que quiero hablar, pero que espero que nos sirva de contexto para luego entrar directamente al grueso de lo que quiero abordar en la sesión. Digamos que el primer elemento, intentando buscar cuáles son estas señas de identidad o características del trabajo en las sociedades capitalistas, ¿no? Creo que lo primero que habría que señalar es un aspecto que en principio es bastante obvio, ¿no? Y que sin embargo, pues quizá por su obviedad, pues se nos pasa también a menudo, pasa inadvertido, ¿no? Me refiero a que en las sociedades capitalistas nos encontramos con que por primera vez en la historia el grueso de la fuerza de trabajo, ¿no? la inmensa mayoría de los productores que participan en los procesos de creación de riqueza, va a estar constituido ese colectivo por una población que es jurídicamente libre, ¿no? No estamos ante una población de productores de esclavos ni de siervos, sino que estamos ante ciudadanas libres, por lo menos en términos jurídicamente o formalmente reconocidos como ciudadanos libres, inalienables, etcétera. Y esta cuestión, que es una afirmación que, insisto, pues resulta obvia, sin embargo va a ser muy importante, este principio va a ser muy importante para poder entender la dinámica de las sociedades capitalistas y las transformaciones que se están produciendo en su interior, ¿no? Incluido todo lo que tiene que ver con el empleo, que es lo que se supone que, bueno, a lo que yo me dedico fundamentalmente, lo que investigo fundamentalmente, todas esas cuestiones del mundo del trabajo, del empleo, sus transformaciones, etcétera, ¿no? Entonces, quizá lo que podemos, si lo contraponemos o si contraponemos el escenario en el que nos movemos actualmente, que son estas sociedades capitalistas, si lo contraponemos a otro tipo de sociedades no capitalistas o precapitalistas, lo que nos vamos a encontrar allí en ese tipo de sociedades precapitalistas es que las capacidades productivas, ¿no? las capacidades que tenemos las personas, los saberes, las competencias, etcétera, que poseemos las poblaciones, van a ser asignadas, van a ser vinculadas a un tipo de tareas, un tipo de actividades, de forma, digamos, se van a realizar bueno, de forma permanente, constante, a diferencia de lo que ocurre en las sociedades capitalistas, donde nos encontramos con que el grueso de esta asignación de capacidades productivas, actividades, se realiza mediante un mecanismo pues también relativamente novedoso, que es esto que llamamos el mercado de trabajo, ¿no? Un mercado de trabajo que es bueno, que constituye una institución social, ¿no? Y al subrayar esto de institución social, pues creo que también estamos haciendo ya una declaración de intenciones respecto, o por diferenciarlo en relación a ciertas aproximaciones, pues que sobre todo quizá en la teoría económica o en determinadas corrientes de la teoría económica, pues que tampoco creo que sea en toda la teoría económica, pero bueno, determinadas concepciones o formas de entender el mercado de trabajo, pues en este caso estamos intentando, digamos, diferenciarnos de ese tipo de dimensiones, ¿no? O de consideraciones. Así que si aceptamos o si consideramos el mercado de trabajo como una institución social, que es una institución heterogénea, que se conforma y se articula socialmente, podemos entonces, si aceptamos esto como premisa, podemos entonces poner sobre la mesa el planteamiento de que en las sociedades capitalistas, a diferencia de otras sociedades, el instrumento fundamental para la movilización de esas capacidades productivas va a ser
el mercado de trabajo, ¿no? Y esto va a ser importante porque el mercado de trabajo, el que exista un mercado de trabajo, el que pueda existir un mercado de trabajo como tal, presupone o requiere la existencia de una fuerza de trabajo que sea una fuerza de trabajo liberada respecto de las ataduras o de las servidumbres del pasado, ¿no? Respecto de las relaciones de dependencia de carácter interpersonal que existía, por ejemplo, en las sociedades llamadas del antiguo régimen, ¿no? Si no fuera así, si no estuviésemos ante una población de productores jurídicamente libres, pues difícilmente, como trabajadores o como candidatos potenciales o aspirantes a trabajadores asalariados, difícilmente podríamos pretender ir al mercado de trabajo, al menos legítimamente, a vender algo que no es nuestro, ¿no? A vender nuestra fuerza de trabajo cuando en realidad no nos pertenecería. Así que volveremos sobre ello, pero es importante esta vinculación entre lo que es la conformación de una población de ciudadanos jurídicamente libres, que tiene que ver con una serie de transformaciones y de revoluciones políticas, revoluciones burguesas, que los historiadores nos han estudiado, digamos, con detalle, en Europa en particular, las diferentes oleadas de revoluciones burguesas que transformarán o quedarán al traste con estas sociedades del antiguo régimen. Digamos, se vincula ese tipo de transformaciones del orden político con estas transformaciones inseparables también del ámbito económico en el que se retroalimentan ambas dimensiones. Bueno, yo decía antes, digo, que este tipo de situaciones nos diferencia, nos aleja de forma bastante evidente o notoria respecto a otro tipo de formaciones sociales no capitalistas donde las poblaciones no son jurídicamente libres, ¿no? Yo ahí lo que señalaba hace un momento es que en este otro tipo de escenarios, que no es en el que nos movemos nosotros, pero que por el contraste creo que puede ser útil el señalar un par de cuestiones, en este otro tipo de escenarios precapitalistas, lo que nos encontramos es con que las poblaciones, ¿no? Los productores, las personas, somos, o serían, mejor dicho, serían asignadas de forma permanente, muchas veces directamente por nacimiento, podríamos decir, serían adscritas permanentemente a determinadas actividades y determinadas funciones, ¿no? Eso se supone que es lo característico de estas sociedades precapitalistas en las que lo habitual es que las personas, según al grupo, según el estamento, según la casta en la que hemos nacido, nos encontramos con que nos son asignadas por definición una serie de funciones, de actividades que son de obligado cumplimiento, que no podemos no realizar, ¿no? Y de hecho, en este tipo de sociedades pues es muy habitual pues que todas aquellas actividades que no son obligatorias estén directamente prohibidas, estén sancionadas, estén incluso perseguidas por medio de toda una serie de prácticas, no sé, mágico-rituales, etcétera, ¿no? Si pensáis en todos los trabajos que son muchos y abundan de la antropología, por ejemplo, la antropología económica o la antropología en general, cuando estudian pues, sociedades tradicionales, sociedades no capitalistas, pues muy a menudo dan cuenta de este tipo de cómo a veces casi cada clan, cada grupo dentro de esa sociedad tiene claramente unas funciones, unas actividades asignadas que solamente ellos pueden realizar, ¿no? Y que de forma hereditaria se pasan de generación en generación y que ese tipo de linajes únicamente pueden realizar esas actividades y no podrían realizar ninguna otra, ¿no? Estarían prohibidas cualquier otro tipo de actividad. Perdón. Bueno, eso es una situación muy diferente a la que vivimos en las sociedades capitalistas, donde, ¿no? Sin llegar a decir que cada cual puede hacer lo que quiera, pero en principio la movilidad que tenemos y la plasticidad que existe en esta relación de trabajadores, poblaciones y actividades o puestos de trabajo es infinitamente superior a la que existía previamente, ¿no? Y eso va a tener una serie de consecuencias sobre las que ahora volveré. Bien, por otro lado también lo que nos encontramos en estas sociedades precapitalistas es que la movilidad social, la movilidad territorial de las poblaciones es mucho más restringida que en las sociedades capitalistas, ¿no? Nuevamente, sin decir por ello que es que en las sociedades capitalistas estemos en sociedades plenamente fluidas, donde
la movilidad no sé, es plena, ni mucho menos, ¿no? Pero en términos comparativos, si comparamos un tipo de sociedad con otra, sí que nos encontramos con que las sociedades precapitalistas son sociedades donde la movilidad social y territorial es mucho más restringida y donde, en términos generales, como os decía, la activación de estas capacidades productivas, la movilización de estas capacidades productivas de sus poblaciones no se realiza en términos generales, de forma generalizada, por medio de un dispositivo de mercado. No interviene, la lógica de mercado no es la determinante para poder movilizar esa capacidad de trabajo, como sí que va a ocurrir en las sociedades capitalistas. Bueno, de hecho, en las sociedades precapitalistas, cuando interviene la lógica de mercado, ¿no? Porque sí que existen intercambios de mercado en las sociedades precapitalistas. Lo que define al capitalismo no es la existencia de mercado, ¿no? Ahí tenéis todos estos trabajos de autores como Polanyi o como Brodel, historiadores, antropólogos, una mezcla, de disciplinas en sus análisis que nos han, puesto en evidencia que la presencia o no de mercado no necesariamente es lo que determina el capitalismo, ¿no? O no basta simplemente con que existan intercambios de mercado para que asistamos a la consolidación de sociedades de tipo capitalista. Así que en estas sociedades que estoy refiriéndome precapitalistas podemos encontrar intercambios de mercado, de mercancías de distinto tipo, aunque su relevancia dentro de los intercambios sociales sea muy reducida, y también nos encontramos con el uso de lógicas del mercado para movilizar capacidades productivas. La cuestión o la diferencia que me interesaría resaltar es que en las sociedades precapitalistas, cuando se recurre a la lógica de mercado para movilizar a las capacidades productivas de la población, en general, lo que se conforma, lo que se crean, suelen ser mercados de esclavos, ¿no? Lo que se suele hacer es comprar y vender personas por tiempo ilimitado, y con esas personas pues vendemos también y compramos sus capacidades productivas. Pero lo que se está haciendo es este tipo de mercados de personas, que son mercados de esclavos, insisto, y que se trata de un tipo de mercado bastante diferente o relativamente diferente, aquí según queramos analizarlo, pero por lo menos en términos formales es diferente de un mercado de trabajo tal y como hoy lo conocemos, ¿no? En el mercado de trabajo no estamos comprando personas por un tiempo ilimitado, lo que estamos comprando y vendiendo son capacidades productivas, ¿no? Fuerza de trabajo, por decirlo en otros términos, por un tiempo determinado, por un tiempo limitado, y lo que no estamos haciendo es, insisto, comprar y vender a las personas, porque se supone que eso es contrario o está, sancionado por nuestro orden político, nuestros valores sociales, culturales, etcétera, que se supone que las sociedades capitalistas contemporáneas y las democracias parlamentarias, liberales, etcétera, pues todas ellas se reafirman en los principios, no sé, de la abolición de la esclavitud, de los derechos humanos universales, aunque solo sea en términos formales, ¿no? Sin entrar, todo eso sin duda daría para mucha discusión también, pero sin entrar a ello, podemos aceptarlo como principio formal de organización de nuestras sociedades, ¿no? Bueno, entonces, dicho todo esto que estaban todos ellos señalando, lo que me interesa resaltar es que si aceptamos estos presupuestos que planteaba, de entender que el mercado de trabajo es una institución social, ¿no? Que no se trata simplemente de un dispositivo de ajuste de la ley de la oferta y la demanda, sino que estamos ante un mecanismo que está atravesado por relaciones sociales, como vamos a ver luego. Si aceptamos esto, si aceptamos como presupuesto de partida que los planteamientos que os decía realizaban, por ejemplo, autores como Polanyi, diferenciando lo que es la presencia de sociedades con mercado, como serían las sociedades precapitalistas, ¿no? La diferencia entre este tipo de escenarios con respecto a lo que serían las sociedades de mercado, que serían, pues en principio, las sociedades capitalistas, donde no es que simplemente haya mercados, sino que toda la estructura social, toda la dinámica social se subordina o se ajusta a los principios de mercado, ¿no? Digamos que es una diferencia cualitativa y cuantitativa pues muy relevante. Si aceptamos todo esto, entonces tendríamos que subrayar, o sería importante destacar, que la aparición de un mercado de trabajo
en nuestras sociedades, el uso de un mercado de trabajo para movilizar las capacidades productivas es un hecho históricamente novedoso y que va a ser muy relevante, ¿no? Va a ser muy relevante para que podamos entender estas transformaciones posteriores del mundo del trabajo, ¿no? Y de cómo funciona el trabajo, nuestra vinculación con el trabajo en las sociedades capitalistas. ¿Por qué digo esto? Pues porque, como se estaba señalando al principio, el mercado de trabajo, para que pueda existir, para que pueda funcionar legítimamente, va a presuponer y va a generalizar al mismo tiempo la libertad de movimiento de los trabajadores, ¿no? Requiere de la libertad de movimiento de los trabajadores y al mismo tiempo refuerza esta libertad de movimiento, ¿no? Lo requiere como condición y al mismo tiempo pues refuerza esta transformación social. Esto es un elemento que ya me he referido, pero lo que tendríamos que hacer también es ver el reverso, no sé si el reverso tenebroso de esta libertad de movimiento de la fuerza de trabajo que parece que inaugura o que refuerza la aparición del capitalismo contemporáneo, que es que no solamente que la fuerza de trabajo es ahora una fuerza de trabajo móvil que puede desplazarse por el territorio, que puede abandonar su puesto de trabajo, que puede abandonar a su empleador, a diferencia de lo que ocurría previamente, que no podía hacerlo. Ahora sí lo va a poder hacer en términos formales, por lo menos. Digo, el reverso de todo esto es que también es una fuerza de trabajo que es intercambiable, que es una fuerza de trabajo que es prescindible y que, por lo tanto, el propio empleador va a poder también prescindir del trabajador, ¿no? Ya no solamente es el trabajador quien puede abandonar su puesto de trabajo, sino que el puesto de trabajo, por decirlo de alguna manera, puede abandonar al trabajador. Algo que tampoco era evidente que ocurriese o que fuese sencillo en las sociedades precapitalistas. Este juego de abandono, de doble o de mutuo abandono, pues no era ni mucho menos evidente, ni fácil, ni sencillo en las sociedades precapitalistas que no estaban regidas en su conjunto por estas lógicas de mercado que sí que son las que predominan en la actualidad. Bueno, entonces al final lo que nos vamos a encontrar en nuestra sociedad es, o lo que vamos a poder evidenciar, es la dualidad o la ambigüedad que define a nuestras sociedades capitalistas contemporáneas, donde la libertad formal que tenemos los trabajadores, los productores, los asalariados, es también una libertad para morirnos de hambre, podríamos decir, aunque eso sí, bajo el reconocimiento de ser ciudadanos jurídicamente libres, ¿no? Bueno, entonces, por otro lado, por subrayar las implicaciones o las consecuencias novedosas de este dispositivo que llamamos el mercado de trabajo, ¿no? junto a esta dualidad o ambigüedad que os señalaba en relación a la noción de libertad, ¿no? La libertad emancipadora, pero también la libertad en términos de precariedad, de pobreza o de directamente eso, de falta de recursos para poder sobrevivir o para poder sustentarse. Digo, junto a esta novedad nos encontraríamos también con otro hecho novedoso vinculado a la generalización del mercado de trabajo como dispositivo de movilización de la fuerza de trabajo, ¿no? Me refiero a que esta intercambiabilidad de los trabajadores en el puesto de trabajo, esta posibilidad de poder mover a unos trabajadores y otros entre unos puestos de trabajo u otros, de realizar expedientes de regulación de empleo, de cerrar fábricas en un sitio y llevárselas a otro, este tipo de cambios que son los característicos de las sociedades capitalistas, de este vínculo que tenemos con el empleo tan inestable, ¿no? Tan condicionado. Esto lo que va a permitir también, o lo que va a reforzar, es que las actividades laborales, los trabajos que realizamos las personas, no estén vinculadas o no tengan por qué estar vinculadas a un determinado colectivo o a una determinada forma de vida, ¿no? A una determinada cultura, a una determinada identidad, ¿no? Sino que lo que nos encontramos es que en el capitalismo, de forma creciente, y la tendencia, los cambios que se han producido en las formas de organizar el trabajo así lo reafirman, el taylorismo, el fordismo, el posfordismo, todas las diferentes formas o fórmulas de organización del trabajo, lo que han ido reforzando es esta tendencia a poder intercambiar de forma cada vez más rápida y cada vez más fácil a unos trabajadores por otros, ¿no? Que ningún trabajador, o que sea una minoría,
el número de trabajadores que son imprescindibles en los procesos de trabajo. Que la mayoría de nosotros seamos prescindibles, ¿no? Y lo que intentamos los trabajadores precisamente es lo contrario, es volvernos imprescindibles para nuestros empleadores, ¿no? Adquiriendo competencias que no tienen otros trabajadores, adquiriendo, digamos, una serie de saberes o de habilidades que nos hagan imprescindibles o lo más imprescindibles posible en el proceso de trabajo. Pero como tendencia general es justo lo contrario. Lo que nos encontramos es ante un proceso de lo que Marx denominaba la abolición del idiotismo de oficio, ¿no? Algo que, por ejemplo, Marx entendía que era un factor positivo, entre comillas, del desarrollo del capitalismo, ¿no? Marx, que no es sospechoso de ser simpatizante necesariamente del capitalismo, pues veía un elemento positivo en esta aparición de las sociedades capitalistas, en el hecho de que gracias a esta ruptura con el idiotismo de oficio, pues permitiría el imaginar socialmente otro tipo de repartos sociales del trabajo. Me refiero a que, por ejemplo, a día de hoy, pues podemos discutir sobre cómo repartimos los trabajos. Si tienen que ser necesariamente, no sé, si el trabajo de cuidados de ancianos y niños es un trabajo que tienen que realizar necesariamente las mujeres o las mujeres migrantes, por ejemplo, pues porque tiene unas formas de vida, una cultura, elementos casi, no sé, constitutivos de su identidad en tanto que mujeres o en tanto que mujeres migrantes latinas, que hace que ese tipo de trabajo solamente ellas puedan desempeñarlo y no otras poblaciones. Pues bueno, yo diría que no, que obviamente creo que no es esa la situación en la que estamos, sino que el hecho de que podamos ser intercambiables los trabajadores, hoy por hoy se traduce en una extensión de la precariedad laboral, pero nada impide que esa situación de intercambiabilidad en el futuro nos pudiera, digamos, abrir a un reparto del trabajo mucho más democrático, más equitativo, a una reducción del trabajo, del tiempo de trabajo, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver también con esta conformación de una fuerza de trabajo libre, tiene que ver con esta intercambiabilidad de la fuerza de trabajo y con esta ruptura respecto a los vínculos tradicionales con la actividad que existían antes del capitalismo, ¿no? Por eso decía que en este caso Marx, que su proyecto de sociedad socialista, comunista, pues creo que era un proyecto también de sociedad que se emancipase del trabajo asalariado, no que se reafirmase en el trabajo, sino que consiguiese liberarse y emanciparse del trabajo asalariado. Precisamente pues por eso encontraba en este tipo de transformaciones sociales del capitalismo un aliado inesperado, ¿no? Como que podía ser un factor, digamos, que coadyuvase o que facilitase esa emancipación de las poblaciones respecto a estructuras pues, que nos explotan, que nos dominan, como es el trabajo asalariado. Bueno, entonces, lo que me interesaría, por ir avanzando un poco más, me interesaría el destacar o subrayar la necesidad de ser conscientes de estos desafíos, de estos cambios históricos y del desafío que supone el tener que garantizar los procesos productivos, la producción de riqueza, a partir de esta población de sujetos que decíamos que son jurídicamente libres, ¿no? Me gustaría señalar cómo el hecho de tener que garantizar la continuidad de los procesos productivos, ¿no? De los procesos de producción de riqueza, recurriendo a una población cuyo vínculo con la actividad es siempre provisional, es siempre condicionado, es siempre precario, por definición. En el capitalismo, nuestro vínculo con el empleo es un vínculo siempre precario, en unos casos más precario incluso que en otros, que dentro del mercado laboral hay distintas posiciones, pero en general todo nuestro vínculo con el empleo es siempre un vínculo condicionado y temporal. Y esto, decía, supuso socialmente toda una serie de desafíos que hubo que ir resolviendo a lo largo de esta historia reciente de las sociedades capitalistas en las que vivimos, ¿no? Si lo pensamos desde el punto de vista de los propios empleadores, ¿no? de los capitalistas, podríamos decir, pues no tenéis más que pensar o atender a todas, que también está muy, muy detallado, identificado historiográficamente, hay muchas monografías o estudios a este respecto, pues todas las prácticas, subterfugios, trampas, excusas que en estos primeros momentos de desarrollo del capitalismo industrial los empleadores solían instaurar sobre sus trabajadores asalariados para impedir que estos
para impedir que estos aplicasen la libertad de movimiento que tenían formalmente, ¿no? Había toda una serie de prácticas donde lo que se buscaba precisamente era que los trabajadores no ejerciesen o no disfrutasen de la libertad de movimiento que se les había reconocido, ¿no? Que no abandonasen su puesto de trabajo, sino que permaneciesen vinculados a una empresa concreta, ¿no? Y eso, insisto, tenéis pues trabajos como los de Thompson, por ejemplo, como historiadores como Thompson, bueno, tenéis muy detallado, digo, por si a alguien le interesa, pues para no detenerme ahí. Si lo miráis desde el punto de vista de las poblaciones, de los trabajadores asalariados, ¿no? ¿En qué se traduce este desafío de esta nueva forma de vincularnos al empleo que se inaugura con las sociedades capitalistas? Pues creo que podríamos pensar simplemente o traer a nuestra, digamos, ser conscientes o intentar pensar todo lo que se conoce como la cuestión social, ¿no? Lo que se ha dado a conocer en la literatura, en la historiografía, en el cine, en muchos formatos, toda esta dimensión de la cuestión social o la cuestión obrera, que al final no era sino un proceso de precarización o de pauperización generalizada de las poblaciones asalariadas, ¿no? Era una situación en la cual la participación en el trabajo asalariado, ¿no? La participación en el empleo asalariado, lejos de excluirte o lejos de impedir que te volvieras un excluido socialmente o que cayeses en la pobreza, por ejemplo, era más bien casi una garantía pues de excluirte en tanto que ciudadano, ¿no? Era la participación en el mercado de trabajo, la participación en el empleo asalariado, pues acababa convirtiendo en una especie de condena en términos de riesgos para la salud, para pues eso, de incapacidad de tener los recursos básicos para una subsistencia mínimamente digna, ¿no? Entonces digo, bueno, este elemento, esta pobreza generalizada en las sociedades europeas, que se tradujo en lo que ya conocemos hoy como la cuestión social, o lo que se conocía como la cuestión social, sería el reflejo también de este nuevo escenario en el que nos estamos moviendo, en el que hemos dicho que a partir de ahora el vínculo que tienen las poblaciones con su actividad es un vínculo condicionado, provisional, en el que los puestos de trabajo pueden abandonar a los trabajadores, ¿no? Donde nuestro vínculo con la actividad no está ni mucho menos garantizado. Pero junto a esto, lo que querría señalar es que los desafíos no solamente es que se traduzcan en términos desde el punto de vista del empleador o del empleado, de los patrones, de los asalariados, sino que también este tipo de escenarios novedosos desde el punto de vista histórico puso sobre la mesa la dificultad de cómo regular o de cómo garantizar, cómo dar garantías a los intercambios de mercado en los que participaba el mercado de trabajo, ¿no? Cómo dar garantías al comprador de una mercancía como la fuerza de trabajo, cómo garantizarle el derecho de uso de esta mercancía que ha adquirido, ¿no? Pensemos que en cualquier intercambio de mercado, en cualquier intercambio mercantil, de cualquier mercancía, lo habitual en nuestras sociedades es que se establezca un contrato, por lo general un contrato escrito, por medio del cual quien adquiere esta mercancía pues se le otorga una serie de derechos, de garantías respecto a que va a poder disfrutar plenamente de la mercancía adquirida, ¿no? Ya que supuestamente pues, esta compraventa pues, tiene un riesgo económico, pone un capital sobre la mesa para adquirir la mercancía y lo que quiere es pues, garantizar que va a poder hacer uso de ella. Si compramos un coche, pues queremos que el coche funcione, que nos garanticen que no se nos va a estropear dentro de unos días, que el coche va a ser nuestro y lo vamos a poder disponer de él el tiempo que deseemos, que vamos a poder hacer el uso que necesitemos, porque para eso hemos adquirido esa mercancía. El problema en el caso del mercado de trabajo, donde decía que también se intercambian mercancías, ¿no? Pues según autores como Polanyi, nuevamente, pues mercancías sin duda un tanto particulares, pues según él no serían mercancías ficticias, etcétera, pero más allá de la terminología, el caso es que ficticias o no, funcionan los intercambios como si fuesen mercancías. Así que da igual si eran o no concebidas como mercancías en su momento de creación, la cuestión es que la fuerza de trabajo, las capacidades productivas se intercambian como si fueran mercancías auténticas.
Y el problema aquí, que os decía, es que en el mercado de trabajo, a diferencia de los mercados de lavadoras, por ejemplo, de los mercados de coches, pues esta compraventa no puede derivar en una apropiación plena por parte del comprador, ¿no? del empresario, por ejemplo, no puede apropiarse plenamente de la mercancía que acaba de adquirir. No puede apropiarse de la fuerza de trabajo, como sí que se podría apropiar de las lavadoras, de los coches, de los, no sé, de los edificios que comprase en otro tipo de mercados. Y no puede apropiarse de ello porque las capacidades productivas, como parece obvio decir, ¿no? La fuerza de trabajo es inseparable del portador de dicha fuerza de trabajo, del portador o portadora de dicha fuerza de trabajo, ¿no? Y lo que estamos diciendo, lo que hemos convenido, es que en las sociedades capitalistas modernas, que son sociedades que se desarrollan al mismo tiempo que estas revoluciones políticas burguesas que declaran los derechos individuales del ciudadano, ¿no? Pensad, no sé, en la Revolución Francesa, las diferentes oleadas revolucionarias que se reafirman en los derechos individuales de los ciudadanos, en las declaraciones universales de los seres humanos o de los hombres en tanto que individuos inalienables, etcétera, pues como el orden social, el orden político está construido sobre esa declaración de principios, en un mercado de trabajo, decíamos, no podemos alienar, no podemos enajenar a una persona, ¿no? Porque la estaríamos esclavizando y eso sería, digamos, incompatible o intolerable en el tipo de orden político que se pretendía o que se pretende construir. Así que el contrato, como mecanismo de seguridad, el contrato que se establece, ha tenido que realizar una serie de innovaciones. ¿No? Ha sido necesario que la ciencia jurídica inventase un dispositivo diferente para otorgar al empleador, al empresario, esta garantía, esta certeza en el uso de la fuerza de trabajo, ¿no? Porque decimos, el contrato de trabajo no puede regular, el contrato, perdón, de intercambio, no puede regular al sujeto del trabajo, ¿no? Porque es un sujeto inalienable, hemos dicho, tampoco puede orientarse este contrato hacia el fruto del trabajo, porque el fruto del trabajo que realiza el trabajador, ¿no? Cuando la fuerza de trabajo se emplea, su potencialidad se vuelve, digamos, una realidad. En la medida en que el trabajador o los trabajadores asalariados no somos propietarios de los medios de producción que utilizamos, pues obviamente el fruto de nuestro trabajo tampoco nos pertenece, sino que pertenece a los legítimos propietarios de esos medios de producción. Así que no tendría sentido, para dar certezas y seguridad al empresario, que se utilizase como garantía algo que ya le pertenece, ¿no? Que es el fruto del trabajo. Eso ya le pertenece, con lo cual pues sería, digamos, una garantía que no garantizaría nada. Así que, insisto, hubo que sacarse de la chistera, inventarse un nuevo tipo de contrato que no es otra cosa que el contrato de trabajo, que es una invención que incluso la tenemos datada históricamente, o hay debates de cómo se conforma este tipo de contratos, ¿no? El contrato de trabajo, que va a tener unas características también un tanto particulares, y es que, como os decía, ni se orienta hacia el sujeto del trabajo ni hacia el producto o el resultado del trabajo, sino que lo que regula el contrato de trabajo es la prestación laboral misma, la actividad laboral misma es lo que está regulando el contrato de trabajo. Entonces, aquí la cuestión es si esto es lo que regula el contrato de trabajo, lo que establece qué es lo que se compra y vende y cómo tiene que hacerse uso de esta fuerza de trabajo. Digamos que la pregunta es cómo podemos, si este es el contenido del contrato de trabajo, cómo podemos garantizar estas seguridades para el empresario que adquiere la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Cómo puede garantizar que esta prestación laboral, esta actividad laboral se va a realizar como él desea, sabiendo que no puede apropiarse, decíamos, del trabajador? Bueno, pues esto creo que se hizo de una forma que es, digamos, insólita o sorprendente desde el punto de vista del orden social y del orden político que se supone que rige nuestras sociedades, ¿no? Y es que a través del contrato de trabajo lo que se hizo, ¿no?, es saltar por los aires, cuestionar el principio de igualdad entre los ciudadanos, ¿no?, el principio de igualdad en los intercambios de mercado, que era lo que presuponía todo el
pues todo el pensamiento liberal, ¿no? Que decía pues que en el mercado de trabajo pues se encuentran productores, dos tipos, digamos, de individuos jurídicamente libres, iguales, que voluntariamente, libremente deciden participar en este tipo de intercambios, con lo cual pues no sería necesario ningún tipo de regulación específica, porque nadie obliga a nadie, nadie violenta a nadie en ese tipo de intercambio, ¿no? Es simplemente la búsqueda del máximo beneficio y en tanto que te interese participas y cuando te deja de interesar, pues rompes la relación, ¿no? Pues como rompemos las amistades o las parejas, etcétera, y en ese caso pues no hay ninguna necesidad de regular nada más. Sin embargo, ahora en el contrato de trabajo lo que se está haciendo es reconocer que una de las partes, los trabajadores asalariados, están subordinados a la autoridad de otra de las partes, ¿no? O sea, que estamos reconociendo que no estamos ante un intercambio entre iguales. El contrato de trabajo lo que legitima, lo que institucionaliza es la desigualdad de partida de esos dos sujetos que se encuentran en el mercado de trabajo, ¿no? Empresarios o empleadores, empleados, capitalistas y asalariados, pongámosles el nombre que queramos. Y eso es lo que está reconociendo, lo que está constituyendo el contrato de trabajo, en el que nos dicen que, bueno, que sí, que todos somos iguales ante la ley, pero que en el ámbito del trabajo resulta que no todos somos exactamente iguales, sino que yo, en tanto que asalariado, estoy obligado a aceptar pues las directrices, las instrucciones que el empleador me diga. Aunque considere que yo querría hacer el trabajo de otra manera, no estoy, digamos, no puedo exigir organizar el trabajo como yo considere, sino que estoy obligado a cumplir con esas directrices que realice el empleador para el cual trabajo, hasta el punto incluso de que puede haber casos en los que me obligue a, no sé, a vestirme de una determinada manera, o a que puede llegar incluso a que me tengo que tapar, no sé, un tatuaje, o tengo que cambiar aspectos digamos, de mi identidad personal porque son contrarios o porque pueden vulnerar algunas, digamos, funcionamiento de la empresa, etcétera. Bueno, esto sería, digamos, un elemento importante que, no obstante, lo que estamos señalando o lo que se está estableciendo es, por medio del contrato de trabajo, se está poniendo sobre la mesa la importancia del principio de subordinación del trabajador respecto al empleador, ¿no? que va a ser un elemento fundamental. Esta noción de subordinación va a ser fundamental para definir qué es un trabajador asalariado, ¿no? Y ahí, digo, en términos jurídicos incluso, pues lo vemos hoy con todos estos debates sobre los riders, el capitalismo de plataforma al que me refería al principio, pues bueno, hay toda entre los diferentes elementos que están sujetos a discusión, pues tienen que ver si estos supuestos trabajadores autónomos, ¿no? Que no son asalariados en principio, si en realidad lo que son trabajadores que están subordinados, que dependen de su empleador, ¿no? Que en realidad negaba ser su empleador, pero resulta que al final, pues por medio de las investigaciones de la Inspección de Trabajo, etcétera, pues se determina que esas empresas de plataforma sí que condicionan con su organización el trabajo que realizan los trabajadores, que al final no pueden determinar a qué hora trabajan, cómo trabajan, qué rutas realizan, qué precios utilizan, no sé, cuándo cogen trabajos o cuándo no, etcétera. O sea que al final, en términos jurídicos, por ejemplo, este principio de subordinación va a ser fundamental para definir qué es un trabajador asalariado, y al final la subordinación del trabajador es algo así como el premio de consolación que tuvieron los empresarios ante la imposibilidad de apropiarse de la persona del trabajador en su conjunto, ¿no? Ya que no pueden apropiarse del trabajador, pues al menos pues se le concede esta gracia de que, vulnerando, decía, el orden y los principios de las democracias liberales que nos definían a todos como ciudadanos iguales ante la ley, pues se establece esta excepción en el mundo del trabajo, en el que en ese espacio y en ese ámbito no se aplica ese principio de igualdad ante la ley, ¿no? Sino que se reconoce una dominación que ya existía de facto, pero que ahora se pone sobre el papel, ¿no? Se reconoce sobre el papel. Bueno, avanzando un poquito más para que me dé tiempo a contaros todo lo que quería, en relación a lo que sería a las implicaciones de estas particularidades del mundo del trabajo en las sociedades capitalistas,
creo que habría un elemento importante en este reconocimiento de la subordinación, que no solamente es el reconocimiento de una dominación previa, no solamente es constatar lo que, por otro lado, a cualquier observador de la época pues ya resultaba evidente, ¿no? Pues que los ciudadanos no éramos ciudadanos ni iguales, bueno, quienes vivían en esa época, obviamente ni era una sociedad de iguales, ni todos tenían las mismas posibilidades ni recursos, en fin, algo que era obvio, pues no obstante, como una especie de ficción política, pues se mantenía y tenía sus consecuencias, como decía, en la inacción por parte, por ejemplo, de los poderes públicos a la hora de proteger a los trabajadores. No hacía falta incurrir en ese tipo de actuaciones, mientras que ahora, con la aparición del contrato de trabajo y con la puesta en evidencia de que son dos sujetos claramente desiguales, uno con mucho más poder que otro, lo que se va a poner también sobre la mesa es la exigencia, o se va a evidenciar la responsabilidad social, jurídica, económica del empleador respecto a sus empleados, ¿no? Ese contrato de trabajo, que es un mecanismo, digamos, que refuerza la dominación de los trabajadores respecto a los empleadores, va a jugar un papel ambiguo porque al mismo tiempo va a permitir dotar de una serie de derechos y de fuerza y de elementos, digamos, de defensa a los propios trabajadores. Va a ser un instrumento de regulación del mundo del trabajo que va a tener esta ambivalencia, ¿no? Por un lado, se reafirma la dominación, al mismo tiempo se reconoce que existe una desigualdad y que, por lo tanto, los empleadores, los empresarios, son o deben ser también responsables de la suerte que corran sus asalariados, ¿no? Porque están en una posición desigual, ¿no? Y si miráis o si conocéis un poco, por ejemplo, cómo ha sido en el caso de España la regulación, por ejemplo, frente a los accidentes laborales, pues es un buen ejemplo de cómo se ha ido transformando este tipo de nociones o de forma de entender las relaciones de trabajo, ¿no? Hemos pasado de considerar que los accidentes laborales son una responsabilidad individual del trabajador, de incluso culpabilizarle por su poca previsión, por sus malos comportamientos, por el abuso del alcohol, no sé, por responsabilizarle por no cumplir con normas de seguridad que hace que al final se accidenten. Hemos pasado de esta responsabilización individual de los accidentes laborales a una concepción en la que se entiende que, más allá del comportamiento del trabajador, que puede ser mejor o peor, igual que más allá del comportamiento del propio empresario, que puede ser más prudente o menos prudente, más legalista o menos legalista, digo, más allá de cómo se comporten estos individuos, existe un riesgo innato en la actividad laboral que hace que haya actividades profesionales que son de riesgo, por muy cuidadosos que sean los trabajadores y por muy cuidadosos que sean los empresarios. Hay actividades, no sé, conducir un camión de no sé cuántos miles de toneladas, pues es una actividad peligrosa. Y da igual que, hombre, si el conductor encima pues ha estado consumiendo alcohol, pues sin duda más peligrosa aún. Pero aunque no lo haga, que es peligrosa en sí mismo, ¿no? Entonces, ante ese cambio de paradigma, podríamos decir, es cuando surge la conciencia de que existe una responsabilidad social frente a unos riesgos que no son de tipo individual, que no dependen de unos individuos, sino que son riesgos sociales que hay que afrontar socialmente y dar una respuesta colectiva a esos riesgos, ¿no? Y en ese sentido, pues será el momento en el que empiecen a surgir pues las mutualidades de seguros sociales, primero voluntarios, luego colectivos, etcétera, que derivarán en lo que conocemos, por ejemplo, como la seguridad social, los diferentes mecanismos de seguridad social, que al final lo que permiten es una especie de mutualización del riesgo, de socialización de los riesgos, para que no sea ningún individuo quien asuma todo el coste, sino que sea la colectividad quien responda ante ellos. Bueno, entonces, lo que me interesaría aquí resaltar es que el principio de subordinación al que he dedicado, digamos, un poco de atención, nos permite el poner en marcha o el exigir a los empresarios, ¿no?, que no lo han aceptado de forma, digamos, voluntaria ni de buenas maneras, pero en procesos más o menos complejos o convulsos desde el punto de vista histórico, lo que hemos visto es que se ha podido exigir a los empresarios el que tienen que responsabilizarse, ¿no?, de esos riesgos innatos a la actividad productiva moderna, porque son ellos, son los capitalistas, empresarios, etcétera, quienes son los principales beneficiarios de esta actividad, ¿no? Son ellos los principales beneficiarios y, por lo tanto, son ellos quienes tienen también que participar
de la protección de estos trabajadores. Y entonces, pues también por medio, por ejemplo, de las cotizaciones sociales, pues hemos ido asistiendo a un mecanismo por medio del cual los propios empresarios financian, cofinancian los mecanismos de protección del trabajo asalariado, ¿no? Ya no solamente son los trabajadores asalariados quienes van a tener que pagar las consecuencias de participar en el trabajo asalariado, sino que se han ido poniendo en marcha, pues con muchas dificultades, con todos los límites que queramos señalar, pero el principio de subordinación y el reconocimiento de la desigualdad de partida es el punto de arranque que posibilita esta exigencia de una participación de los empleadores en el sistema social de protección del mundo del trabajo, ¿no? De forma que entonces os decía eso, pues que a lo largo, no sé, si pensamos en los 2 últimos siglos de las sociedades capitalistas y en particular si pensamos sobre todo en el caso de Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial o en el contexto de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente lo que vemos es un proceso histórico bastante convulso, bastante violento por otro lado, por medio del cual, a través de este proceso, hemos ido asistiendo a un progresivo reconocimiento y a una progresiva consolidación de derechos sociales y económicos del trabajo asalariado, ¿no? Hemos asistido al reconocimiento del derecho de asociación, de negociación colectiva, el derecho de participación de los trabajadores en la organización de los centros de trabajo, en el reparto de la riqueza, aunque sean empresas de capital privado, pues en muchos casos se reconoce, ¿no? Pues de forma limitada, pero se reconoce ciertos derechos a los propios trabajadores para definir las condiciones en las que se utiliza su fuerza de trabajo, cuando se supone que inicialmente eso era una potestad que tenían única y exclusivamente los empleadores, que habían adquirido la fuerza de trabajo y podían hacer con ella lo que considerasen. Hemos asistido a un cierto reconocimiento del derecho a la salud, del derecho al ocio, al tiempo libre, al descanso, a la educación, a la formación, ¿no? Hemos asistido también a la puesta en marcha de diferentes instituciones, de diferentes instituciones sociales o mecanismos que buscaban precisamente facilitar la protección del trabajo asalariado, ¿no? He hecho referencia al contrato de trabajo, que sin duda es también un mecanismo de protección de los trabajadores, que acota la autoridad del empleador a un tiempo y a un espacio concreto de nuestra vida, evitando o poniendo límites a la autoridad que tienen de facto los empleadores sobre nosotros, ¿no? Acota esa autoridad al tiempo de la jornada de trabajo y al espacio de trabajo. El derecho de trabajo, pues es también una disciplina que surge con la voluntad clara y expresa de tutelar, de acompañar, de proteger a la parte que entienden que es más débil de la relación entre el empresario y el trabajador, que son los trabajadores, ¿no? Están todo lo que serían los sistemas nacionales y sectoriales de cualificación, los sistemas de formación y educación públicos, lo que me he referido antes de los sistemas de seguridad social, ¿no? La protección social frente al desempleo, los accidentes laborales, la enfermedad, la vejez, etcétera, ¿no? Son diferentes ejemplos que no entro en ellos a desarrollarlo, pero que evidencian un proceso histórico sin duda con altibajos, con vaivenes, con muchas limitaciones, pero que apuntarían a que hoy por hoy esa autoridad o esa subordinación del empleador al empresario se habría podido matizar hasta cierto punto, y subrayo lo de hasta cierto punto, se habría podido matizar o relativizar gracias a la conformación de este estatuto social del trabajo asalariado, que ha ido dotando de una serie de derechos y de garantías, gracias a la acción colectiva, pues se ha ido dotando de ciertas garantías al mundo del trabajo, que evita o que limita, que impide que el mercado de trabajo funcione simplemente como un mecanismo de ajuste en el que la incertidumbre la asume exclusivamente el trabajador asalariado, ¿no? Que estaba abandonado a su suerte, ¿no? A día de hoy, pues el mercado de trabajo, todo ello con muchas comillas y con muchas limitaciones, pero hoy por hoy, en sociedades como las europeas por lo menos, el mercado de trabajo es un ámbito que está parcialmente regulado, parcialmente controlado por el derecho del trabajo,
que está organizado por distintas instituciones, que está atravesado, está moldeado por relaciones de poder existentes entre empleadores y empleados, de forma que esa precariedad innata que tenía nuestro vínculo con el empleo, pues se puede haber, los asalariados han conseguido una relativa estabilización en el empleo. ¿No? Todo lo relativa que queramos, pero se han conseguido una cierta estabilización si lo comparamos a los primeros momentos de desarrollo del capitalismo industrial. Y en este proceso de estabilización relativa y parcial del trabajador asalariado respecto a su empleo, ha sido fundamental tanto la actuación del propio Estado, que ha sido un elemento fundamental, no necesariamente un aliado, no lo planteo en términos de que sea un aliado o no, sino que al final ha sido un elemento muy relevante para poner en marcha este tipo de iniciativas, porque no le queda más remedio, por obligación, por presión, por acción colectiva, por lo que queramos considerar, pero ha sido uno de los elementos, de los actores protagonistas en toda Europa. Los diferentes estados han sido protagonistas de estos mecanismos o de esta puesta en marcha, de esta constitución de un estatuto social del trabajo asalariado. El Estado ha sido uno de esos actores privilegiados y la propia empresa, ha sido otra de las instituciones fundamentales en este desarrollo, ¿no? La empresa entendida, pues decía, pues en la medida en que los derechos que tenemos los trabajadores asalariados los tenemos en tanto en cuanto ocupamos un puesto de trabajo. O sea, que el punto de partida, el presupuesto es que los derechos que se nos reconocían en el Estatuto del Trabajo Asalariado, las garantías que se nos reconocían, económicas, sociales, el derecho de preaviso antes de ser despedido, el salario mensual que permite una mayor regularidad en la percepción de rentas, etcétera. Este tipo de derechos se disfrutan de ellos en tanto en cuanto ocupamos un puesto de trabajo. Y lo ocupamos, es decir, que se presupone la participación regular en una empresa, ¿no? Con lo cual ya podemos ir imaginando el problema que supone cuando las relaciones laborales, como ocurre hoy, cada vez implican una menor participación en la empresa o implican que nuestra participación en el mundo del trabajo es cada vez más irregular o no pasa necesariamente por participar de forma estable en las empresas, sino que a veces participamos como trabajadores autónomos, freelance, becarios, personal subcontratado, en prácticas, ¿no? Todo ese tipo de fórmulas que se denominan atípicas, o las que ahora enseguida diré alguna cosa más, pues suponen un enorme desafío a este modelo que se había ido construyendo en la segunda mitad del siglo XX, que tomaba a la empresa, a la participación regular en la empresa, como el mecanismo, el elemento central para dotar de derechos a los trabajadores en su participación en el mundo del trabajo. Bueno, avanzo un poco más rápido, simplemente me salto un poco alguna cuestión para que nos dé tiempo luego también a discutir algo. Querría simplemente el subrayar cómo esto que yo estoy denominando el Estatuto del Trabajo Asalariado, que es algo así como una serie heterogénea, un conjunto heterogéneo de mecanismos, instituciones que están encaminados a proteger pues, al trabajador asalariado en su paso por el mundo del trabajo. Esto se ha ido extendiendo, este tipo de mecanismos se han ido progresivamente extendiendo a un conjunto más amplio de segmentos de la población, ¿no? Lo que en un primer momento afectaba a un núcleo de trabajadores relativamente reducidos, se ha ido progresivamente extendiendo a otro tipo de colectivos de trabajadores que en principio estaban excluidos. No sé, las mujeres del servicio doméstico, por ejemplo, que tradicionalmente habían estado excluidas de este tipo de estatutos, los trabajadores agrarios, que también lo habían estado, o los trabajadores del sector servicios, o lo que eran los trabajadores temporales o irregulares, estacionales. Incluso pensemos hoy por hoy en la integración dentro de las estructuras del trabajo asalariado de colectivos que históricamente estaban contrapuestos al trabajo asalariado. Los autónomos, los cuadros directivos o intermedios, los artistas, las profesiones liberales, toda una serie de colectivos que en principio no eran trabajadores asalariados y que hoy participan de las instituciones del trabajo asalariado, de la seguridad social, de la prestación por desempleo, etc.
bajo ese nombre o bajo otros diferentes, pero que al final cumplen una función similar y funcionan de forma similar, ¿no? Así que lo que diría es que nos encontramos ante una extensión de las instituciones del trabajo asalariado más allá de los trabajadores asalariados, ¿no? Por eso hay autores que hablan de que nuestras sociedades son sociedades salariales o hablan de un término pues, que en español suena peor, esto del salariado, que se refieren un poco a esta, digamos, estructuración de nuestras sociedades por medio de instituciones del trabajo asalariado, pero que desbordan a los trabajadores asalariados, ¿no? Que al final terminan afectando a un conjunto mucho más amplio de la población. Bueno, entonces, hecho este pequeño recorrido, y disculpadme que vaya un poco rápido para intentar eso, que nos dé tiempo, para que me dé tiempo a abordar la última parte que quería de la presentación, ¿no? Lo que quería hasta ahora era pues, hacer este pequeño recorrido más o menos histórico respecto a las particularidades de la relación de trabajo en las sociedades capitalistas y respecto a cómo esas particularidades, que son en definitiva una precariedad innata respecto al empleo, habían tenido como respuesta la configuración dubitativa, complicada, compleja de sociedades del trabajo, podríamos decir, entre comillas, que habían intentado dotar de derechos a esos trabajadores, ¿no? Y que, bueno, pues que se podrían hacer también o abrir una serie también de discusiones respecto a la interpretación política que podríamos hacer de este tipo de sociedades, las implicaciones que han tenido en términos de, no sé, de conformación de otro tipo de sociedades, otro tipo de alternativas, si lo ha facilitado, si lo ha impedido. Bueno, son debates que serían legítimos que se pudieran abrir, aunque yo no los he tocado. Lo que querría ahora entonces con este pequeño recorrido que he hecho es simplemente el abrir una última parte, también brevemente, respecto a lo que os decía de algunas, o de lo que a mi juicio son algunas de las transformaciones contemporáneas del trabajo, ¿no? De hacia dónde parece que se va encaminando el mundo del trabajo en la actualidad, y que son transformaciones que pueden entenderse mejor, desde mi punto de vista, si lo ponemos en relación a esto que os he señalado previamente hasta ahora, ¿no? En estas tendencias generales que os he señalado hasta ahora. Bueno, entonces, quizá lo que habría que señalar es que en estas décadas o las décadas inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a las que ya me he referido, el Estatuto del Trabajo Asalariado intentó o pretendió convertirse en una norma de empleo, ¿no? Quiso ser, digamos, la norma de empleo generalizada para el conjunto de los ocupados, ¿no? Que lo consiguiese ya es otra cosa, el que eso ocurriese de verdad o no, pues es otro debate, pero por lo menos la pretensión, había una cierta voluntad de hacer de la norma de empleo, y cuando digo norma de empleo me refiero pues al trabajo asalariado a tiempo completo, con un contrato de trabajo, con un empleador claramente identificado, bajo la tutela del derecho del trabajo, con la acción colectiva de distintos actores, etc. Lo que sería este empleo, no sé si más estable, podríamos decir, pretendió ser la norma de empleo para el conjunto de la población, y junto con el desarrollo del Estado social actuó como un fuerte factor de estabilización, un importante factor de estabilización y de legitimidad del orden político que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ambos elementos, la norma de empleo, el Estado social, siguen hoy, pues creo que no hay duda de que siguen hoy fuertemente arraigados en el imaginario europeo, pero a pesar de eso, creo que también asistimos desde hace ya varias décadas, por lo menos desde la década de los años 70, asistimos a una creciente reformulación o cuestionamiento de ambos aspectos, ¿no? Del Estado social y de esa llamada norma de empleo, ¿no? De forma que esos formatos de empleo que llamamos normalizados, estabilizados, a los que yo me he ido refiriendo, en torno a los cuales históricamente pues, han gravitado una serie de derechos, una serie de garantías, lo que estamos viendo es que progresivamente se han visto debilitados, pues no sé, por medio de la extensión del desempleo, por medio de la extensión de esto que se denomina las formas atípicas de empleo, aunque es un término quizá un poco inapropiado, porque son fórmulas de empleo cada vez más habituales, ¿no? No son mayoritarias, pero son cada vez más habituales, así que no sé en qué momento habrá que dejar de considerarlas atípicas.
¿no? Pero en cualquier caso, digo, este tipo de elementos habría ido debilitando esa llamada norma de empleo, ¿no? Si miráis o si atendieseis un poco a los debates que existen, a debates académicos, no sé, en la economía, la sociología, etcétera, desde los años 70, pues veréis que abunda o aparece con mucha fuerza pues toda una serie de estudios que dan cuenta de cómo han ido apareciendo, surgiendo estas modalidades no convencionales de empleo en los países capitalistas desarrollados. Estudios que a su vez pues confirmaban el incremento de la heterogeneidad o de la pluralidad en los modos de uso de la fuerza de trabajo en todo el planeta, ¿no? Como que cada vez más las sociedades capitalistas recurrían o utilizaban métodos muy variados, muy heterogéneos de emplear a la fuerza de trabajo, ¿no? Distintos estatutos de empleo, distintos tipos de contrato, distintas garantías, distintos derechos, etcétera. Bueno, este incremento de la tipicidad en el empleo al que me estoy refiriendo se podría registrar o se ha registrado, se puede identificar dentro del trabajo asalariado, en el seno del trabajo asalariado, y tenéis aquí, no sé, los ejemplos que antes creo que me he referido, no sé, el trabajo subcontratado, el trabajo interino, el trabajo a tiempo parcial, los contratos de 0 horas, los trabajos mediados por empresas de trabajo temporal, o todo lo que ahora se llama en relación con todo esto el trabajo digital o del capitalismo de plataforma, pues el crowdwork, los microworkers, toda una serie, digamos, de fórmulas o de nuevas maneras de uso de la fuerza de trabajo que sin duda no se ajustan a la imagen que teníamos del empleo estándar, tal y como en Europa se había pretendido que fuese el empleo, digamos, más habitual. Digo, esto ocurre en el trabajo asalariado, ocurre también en los modos de empleo no asalariados, ¿no? Donde el propio trabajo autónomo se ve transformado, pues, por ejemplo, con la aparición de todas estas formas que llamamos el trabajo dependiente, el trabajo autónomo dependiente, la aparición del voluntariado y la extensión del voluntariado como en el ámbito económico, las prácticas en empresa, etcétera, ¿no? Formas de movilizar fuerza de trabajo que no se ajustan al trabajo asalariado, sino que adoptan otras formas de movilización y de activación, pues que implican o que por lo general implican otro tipo de derechos o más bien de exclusión de derechos por lo general. Bien, en ambos casos, en el trabajo asalariado, en el trabajo autónomo, lo que nos encontramos es ante modalidades que son aparentemente no convencionales de uso del trabajo, que van a ir conformando, van a ir creando espacios de trabajo, estatutos de empleo de carácter híbrido, que muchas veces están mal formalizados, escasamente formalizados, que muchas veces interactúan cotidianamente con otros formatos de empleo más convencionales, ¿no? Coexisten mutuamente, pero que a pesar de esta coexistencia entre el trabajo estándar y las formas, vamos a decir, atípicas, a pesar de esta coexistencia, lo que yo me estoy refiriendo aquí como espacios y estatutos híbridos de empleo, nos vamos a encontrar con que se acoplan o se ajustan con mucha dificultad a las instituciones y mecanismos de protección, de regulación, de representación previstos para el trabajo asalariado tradicional, ¿no? Son formas de utilización de la fuerza de trabajo pues que no se ajustan bien a los principios que tenemos de representación o de defensa de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, a través, no sé, de representación por medio de secciones sindicales en los centros de trabajo, por medio de procesos de negociación colectiva, por medio de uso de contratos de trabajo, etcétera. Nos encontramos con que muchas veces estas herramientas que históricamente han, digamos, facilitado o han permitido al mundo del trabajo protegerse hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, pues hoy por hoy no es que sean ineficaces ni mucho menos, pero se encuentran muchas veces sujetas a una serie de limitaciones importantes de cara a defender a este otro tipo de trabajadores, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, la proliferación actual de estos modos de empleo pone en evidencia, o lo que nos pone en evidencia ante nosotros, es que la movilización de las capacidades productivas, el agenciamiento, podríamos decir, ¿no? Una palabra que queda un poco más fea, el uso, la activación de estas capacidades productivas de un conjunto amplio, de un colectivo amplio de productores, hoy por hoy es posible que se lleve a cabo, ¿no? Es posible vincular a estos productores a un capital de mayor envergadura, se puede realizar sin necesidad de integrar de forma duradera a los trabajadores en el seno de una empresa convencional, ¿no? Lo que nos encontramos progresivamente es
nos encontramos ante el recurso creciente de productores aparentemente independientes, ¿no? Formalmente independientes, que se pueden organizar internamente de forma más o menos compleja, que se pueden ubicar en la periferia de los procesos productivos o en el centro de los procesos productivos, o que pueden responder a coyunturas o necesidades puntuales o permanentes, estructurales de la producción, pero con independencia de estas variedades. Lo que nos encontramos es que la movilización de estos productores aparentemente independientes no se va a traducir en ningún momento, no va a desembocar en el reconocimiento explícito de un vínculo formal de subordinación, a pesar de que realmente estos trabajadores, esos productores llamados independientes, sí que dependen de sus empleadores, ¿no? Pero en términos jurídicos, que tiene mucha relevancia, el reconocimiento jurídico en nuestras sociedades, en el mundo del trabajo, pues nos encontramos con que la movilización y el uso de estos productores independientes no se traduce en un reconocimiento formal de su subordinación, con lo cual no se van tampoco a poder beneficiar de los mecanismos de protección que decíamos estaban adscritos al Estatuto del Trabajo Asalariado y que dependían precisamente del principio de subordinación. Si recordáis lo que decía hace un rato, el principio de subordinación es el elemento, digamos, central en torno al cual se construían los derechos y garantías del Estatuto del Trabajo Asalariado. Si no se te reconoce el principio de subordinación, pues es que no tienes derecho a ese estatuto y no tienes derecho a esas garantías, ¿no? De forma que los empleadores, los empresarios, van a quedar así liberados del grueso de sus responsabilidades y de sus obligaciones respecto del trabajo que movilizan, alimentando pues lo que sería algo así como el sueño por su parte de una empresa sin trabajadores, mientras que los productores, a los que supuestamente consideramos independientes, en realidad muchos de ellos son trabajadores que no han encontrado una empresa, ¿no? Están lejos de ser auténticos productores independientes, ¿no? Pues este tipo de pseudoproductores independientes se van a ver excluidos, como decía, pues de los mecanismos de protección, de tutela previstos para el trabajo asalariado, ¿no? Por más que estos propios mecanismos se hayan ido reduciendo en sus garantías o en su extensión, se han ido reduciendo en las últimas décadas, pero lo poco que todavía tengamos en nuestro mercado de trabajo, pues incluso se ven excluidos de esas garantías por pequeñas o insuficientes que sean. En cuanto a la empresa, por avanzar un poco más y enseguida ya terminar, pero por parte en lo que se respecta a la empresa, que había sido tradicionalmente concebida pues como una estructura organizativa de fronteras relativamente bien definidas, pues nos vamos a encontrar con que también a lo largo de este proceso se va a ver fuertemente transformada, ¿no? No solamente los trabajadores, no solamente la relación de los trabajadores con los empleadores, sino que la propia empresa, la forma empresa, se va a ver profundamente transformada, y tenéis ahí pues toda una serie de términos que van surgiendo en estos últimos tiempos, lo de la empresa red, la plataformización, la subcontratación, las cadenas globales de valor, los agrupamientos de empleadores y los empresarios complejos, se habla de empresa desmaterializada. Bien, hay, para el gusto de cada cual, pues hay una enorme variedad de terminología con la cual, con mayor o menor acierto, se intenta pues apuntar a cómo se está transformando la propia empresa como institución, ¿no? Entonces, esta mutación de la forma empresa no es una mutación o no es un cambio que afecte únicamente a su organización interna, ¿no? No se trata únicamente de que se esté redimensionando su tamaño, ¿no? Que estemos asistiendo, por ejemplo, a un empequeñecimiento, una reducción del tamaño de las empresas como resultado de los procesos de subcontratación, por ejemplo. Ni tiene que ver únicamente con que se ponga a competir diferentes departamentos dentro de la propia empresa. Ni tiene que ver tampoco, por supuesto, con las transformaciones tecnológicas vinculadas a esto que se llama, no sé, la digitalización, la automatización, la industria 4.0, todo ese tipo de aspectos también muy de moda actualmente en la discusión. Todo eso es cierto, todo eso es relevante, pero los cambios a los que me estoy refiriendo no tienen que ver solamente con eso, ¿no? Ni tampoco tienen que ver únicamente con el tipo de relaciones que establecen unas empresas con otras, ¿no? Por más que ese tipo de relaciones
sean cada vez más complejas, más transnacionales, sean más frecuentes, ¿no? Todo ese tipo de aspectos, la reestructuración interna y la coordinación empresarial son aspectos que están presentes, son aspectos muy relevantes, pero no agotan, insisto, no agotan la relevancia de la transformación a la que estamos asistiendo y a la que yo estoy aquí refiriéndome, ¿no? Creo que hay que ir un poco más allá de estos elementos. Entonces, en la actualidad, lo que nos encontramos es que buena parte de los procesos de creación de riqueza, o la creación de riqueza en las sociedades capitalistas más desarrolladas, hoy por hoy se configuran como, estos procesos productivos se configuran como redes productivas complejas que van a desbordar tanto a la empresa como al propio Estado-nación, ¿no? Es decir, que van a desbordar a lo que habían sido los dos principales instrumentos con los que se había regulado, con los que se había modulado, con los que se había socializado incluso la relación salarial hasta ahora, ¿no? Estas dos instituciones claves, que era la empresa y el Estado-nación, se van a ver hoy desbordados, y lo que nos vamos a encontrar es la aparición de redes productivas que se articulan a escala transnacional, ¿no? Por lo tanto, o sea, con el apoyo del Estado-nación, que no desaparece su actuación, por supuesto, pero que desbordan este Estado-nación y que van a requerir y van a movilizar recursos a través de un conjunto mucho más amplio y diverso de actores e instituciones, ¿no? Van a movilizar un conjunto de actores y de instituciones que no siempre son instituciones empresariales. Los tejidos productivos actuales suelen movilizar capitales, trabajadores, recursos de todo tipo que provienen de administraciones públicas, que provienen de centros de formación profesional, de cámaras de comercio, de centros de investigación, universidades, laboratorios, entidades financieras, fundaciones sin ánimo de lucro, empresas, por supuesto, también de distintos tipos, tamaños, colores, etcétera, autónomos, freelance, en fin, un conjunto mucho más complejo, ¿no? Si mirásemos, por ejemplo, o si atendieseis a lo que es todos estos procesos de innovación tecnológica, las relaciones entre ciencia e industria, etcétera, pues son buenos ejemplos, ¿no? Si atendéis a cómo funciona con esto, por ejemplo, de la COVID a la que estamos ahora sometidos, pues si veis cómo se han ido creando el tema de las vacunas, por ejemplo, pues que se ha puesto como ejemplo en muchos casos la hoy un poco defenestrada, creo que injustamente, vacuna esta de AstraZeneca, pues este tipo de confluencias entre universidades de carácter más o menos público con instituciones privadas, multinacionales, estados, instituciones políticas, etcétera, ¿no? Bueno, creo que lo que estamos asistiendo entonces es a la aparición de unos ecosistemas productivos que son mucho más complejos, que no obstante pues nos ponen también ante toda una serie pues no sé si de interrogantes o de dificultades, de desafíos que también pues tendremos que plantearnos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, este tipo de ecosistemas que consisten en que movilizan a este tipo de capitales tan diversos, públicos y privados, que movilizan saberes y competencias tan heterogéneos, trabajadores que son movilizados bajo estatutos de empleo tan diferentes entre sí, ¿no? Todo este entramado, pues claro, hay que ver cómo se coordina. ¿De qué manera se van a coordinar? ¿Por medio de qué mecanismos e instituciones? Si ya no es la empresa, si la empresa ya no es capaz de garantizar esta coordinación, si el Estado ya no es capaz de garantizar esta coordinación por sí solo, no es que no sea importante su actuación, pero por sí solo ya parece que no es capaz, pues ¿cómo vamos a conseguir coordinar esta inmensa heterogeneidad que está en movimiento, ¿no? ¿Cómo se van a poder acoplar unas temporalidades con otras? ¿Cómo se va a poder coordinar y sincronizar esos diferentes tiempos que intervienen? ¿O cómo se van a poder identificar o cómo se van a poder formalizar los saberes, las competencias que son requeridos en estos procesos productivos, ¿no? Bueno, pues cómo se van a garantizar la cooperación, el intercambio que se requiere, cómo se va a realizar todo eso, ¿no? Cómo se va a dotar incluso de voz, cómo se va a facilitar la representación y la protección de los trabajadores en este tipo de escenarios, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, son toda una serie de interrogantes para los cuales yo creo que no tenemos hoy por hoy, yo por lo menos no tengo respuestas adecuadas, pero lo que sí que parece claro, por lo menos, es que en la medida en que la capacidad
coordinadora, la capacidad reguladora de la empresa tradicional parece que está hoy comprometida, ¿no? Si lo que estamos diciendo es que el centro de gravedad de los procesos de creación de riqueza se está desplazando más allá de la empresa tradicional, que no desaparece, pero que sí que queda resituada, queda redefinida en este proceso. Si lo que estamos diciendo es que la fuerza de trabajo está cada vez menos adscrita a una unidad productiva determinada, sino que cada vez se diversifican o se aceleran esos cambios entre diferentes puestos de trabajo, ¿no? Si estamos señalando, si todas estas tendencias son ciertas, lo que parece entonces, o lo que podemos presuponer, es que los mecanismos reguladores tienen que ser también mecanismos cada vez más socializados, ¿no? Si el uso de los trabajadores está cada vez más socializado, si los capitales son cada vez más socializados, pues los mecanismos que sean capaces de regular estos intercambios tienen que ser también cada vez más generales, socializados, amplios, etcétera, ¿no? De forma que aquí creo que paradójicamente esta necesidad puede volver a dar un protagonismo importante a los propios estados, ¿no? Habrá que estar atentos, yo creo, a los próximos años o décadas para ver cómo va evolucionando todo esto, pero me da la impresión de que quizá el Estado puede, digamos, verse nuevamente puesto en el centro, recobrar una relevancia muy importante como mecanismo de dotar de coherencia a este entramado tan caótico hasta ahora, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en casos concretos como, por ejemplo, el papel que ha ido desempeñando la seguridad social, que forma parte, digamos, de los instrumentos del Estado para intervenir en el mundo del trabajo, en la reproducción del mundo del trabajo, en la utilización del mundo del trabajo. Y la seguridad social, pues, por ejemplo, ha sido un elemento muy importante de cara a ordenar, entre comillas, pues toda una serie de formas atípicas de empleo, pues vinculadas, por ejemplo, al trabajo autónomo, ¿no? Eso pues lo hemos podido ver en algunas investigaciones en diferentes países europeos, pues la relevancia que ha tenido este tipo de mecanismos, ¿no? Como confirmando un poco esta hipótesis que os decía de cómo el Estado o sus herramientas pueden acabar teniendo un protagonismo muy, bueno, no sé si mayor, pero por lo menos volver a ser reivindicados como un mecanismo fundamental, pues para hacer frente a estos escenarios. Bueno, termino ya entonces señalando que estos procesos de transformación a los que me estoy refiriendo, que suponen al final una afirmación, una reafirmación del alejamiento, de la separación, de la escisión que existe entre las poblaciones y las actividades, ¿no?, a las que me refería al comienzo de la intervención. Creo que esta radicalización de la separación entre las poblaciones y las actividades a las que me estoy refiriendo, pues suponen, o lo que hacen es inaugurar o abrir un escenario de enorme incertidumbre, ¿no? Para las poblaciones supone el que nuestro vínculo con el empleo sea cada vez más condicionado, supone pues una mayor incertidumbre en la medida en que nuestra subsistencia sigue dependiendo precisamente de nuestra capacidad para vincularnos a un empleo, ¿no? Sigue nuestra subsistencia, para quienes somos trabajadores asalariados, pues depende de que seamos capaces de poner en suspenso esta provisionalidad que tenemos con el empleo, ¿no? Y que nos aferremos, nos agarremos, nos vinculemos de la forma más estable posible a un puesto de trabajo, ¿no? Es decir, en la medida en que nuestra subsistencia depende de esta capacidad para vincularnos provisionalmente, para vincular nuestro tiempo vital y nuestras capacidades, ¿no?, nuestros saberes, nuestras competencias a un puesto de trabajo concreto a cambio de una retribución, pues bueno, en esa medida obviamente pues el escenario en el que nos movemos pues supone una enorme incertidumbre y bueno, que genera pues como mínimo desasosiego. La cuestión también que anticipaba hace un rato es que esta separación, ¿no?, que supone hoy un incremento de la precarización de las condiciones de vida y de trabajo para buena parte de la población, esta separación entre actividades y poblaciones es el mismo tipo de proceso, el mismo tipo de separación que nos permite contemplar de manera realista, no simplemente como una utopía, sino como un proceso realista, viable, nos permite contemplar otro tipo de repartos del empleo y otro tipo de vínculos con la actividad, ¿no? En definitiva, también otros modos de participación
en la riqueza socialmente producida, ¿no? Se trata de escenarios que son, creo, posibles, todos ellos posibles, precisamente gracias a esta elasticidad o esta plasticidad que ha adquirido la relación entre las poblaciones y las actividades, ¿no? Pero que si se quiere trascender la precariedad del tiempo presente, estas alternativas tienen que ser formuladas bajo escenarios y presupuestos que sean radicalmente distintos a los que vivimos en la actualidad, ¿no? Si no, lo que nos vamos a encontrar es una reproducción de lo que ya conocemos y que se expresa en estos términos mucho menos emancipadores, podríamos decir, bajo la fórmula de esta precariedad generalizada de nuestras vidas y de nuestros trabajos, ¿no? Y bueno, nada más, eso. Muchas gracias por vuestra atención y disculpad esta larga intervención que espero que no sé, que nos permita ahora, no sé si algún tipo de intercambio, aunque ya me anticipasteis, pues que el formato que tenemos hoy no es el más sencillo para poder ahora tener algún tipo de discusión. Pero bueno, yo lo dejo aquí para que tengamos unos minutos, si queréis, si hay algún elemento que queráis comentar o discutir o que queréis que señale o que profundice. Vale, muchas gracias, Alberto. Si queréis realizar cualquier tipo de pregunta, levantaos y acercaros aquí, y realizarla desde aquí para que os pueda ver el doctor. Okay, ha quedado todo claro entonces, me parece a mí. Bueno, pues... Vale. Preguntar, a ver si has estudiado algo, lo que sea, en lo que pueda influir el teletrabajo, ya que es un elemento bastante coyuntural y que la pandemia ha influido bastante. ¿Sabes algo o si has estudiado? Vale, pues bueno, muchas gracias. La verdad es que no he investigado específicamente sobre el tema del teletrabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, me imagino que aquí lo que nos encontramos ahora mismo es lo que tú señalabas, quiero decir que es lo que más o menos todos podemos señalar respecto a la incertidumbre también en relación a qué va a pasar con el teletrabajo, donde quienes hemos tenido, o sea, lo que nos hemos encontrado durante la pandemia, por lo menos, es también un reforzamiento de la propia segmentación que existe en el mercado de trabajo y de la propia desigualdad que existe en el mercado de trabajo en cuanto a que quienes hemos podido teletrabajar, como los profesores universitarios en muchos casos, pues somos un colectivo privilegiado, quienes, digamos, tenemos esta posibilidad por el tipo de trabajo que realizamos, en la medida en que eso nos ha permitido tener una mayor protección para nuestra salud, para nuestras vidas, vamos. Y eso, digo, ha sido un elemento que se ha puesto sobre la mesa, digamos, la desigualdad social y de cómo esa desigualdad, ese reparto desigual de los trabajos y cómo los trabajos más precarios, pero al mismo tiempo más necesarios, que ha sido, digamos, un elemento también sobresaliente, yo creo, de la pandemia, ha sido poner en evidencia la importancia que tienen empleos a los que por lo general solemos denigrar o considerar irrelevantes y que se nos han mostrado en nuestra vida cotidiana como sin ellos pues nos encontraríamos absolutamente perdidos, vamos, que nuestras vidas serían digamos, bueno, no sé si inviables o mucho más complicadas. Y ese tipo de trabajos, por lo general mal remunerados, mal protegidos, con pocos derechos, son precisamente los que buena parte de ellos se han visto en la primera línea digamos, de no poder incorporarse al teletrabajo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en relación al teletrabajo ha sido un elemento, un indicador, un catalizador de esas contradicciones que tienen nuestras sociedades en cuanto a que ha permitido evidenciar la imposibilidad de determinados colectivos sociales para participar en el teletrabajo, ¿no? Ha sido un elemento, yo creo, de privilegio el poder teletrabajar en un determinado momento, ¿no?
y quienes no les han quedado más remedio, pues han tenido que no teletrabajar. Y repito, pues aquí, por ejemplo, no sé, pues colectivos de inmigrantes, por ejemplo, gente de clases trabajadoras, trabajadores manuales, etcétera, pues han sido pues colectivos muy afectados, aparte del personal sanitario, obviamente, por los motivos obvios o de otro tipo, pues eso digo, ha sido un elemento importante. Y luego, al mismo tiempo, en relación al teletrabajo, digo, la segunda parte es pues que también cuando se ha teletrabajado, lo que se ha visto también es pues las muchas contradicciones también que supone el propio teletrabajo para quienes sí que han tenido la oportunidad o la posibilidad de elegir o de simplemente que se han visto obligados, se les ha impuesto el teletrabajo, ¿no? Me refiero a que el teletrabajo, aparte que nos ha permitido en muchos casos protegernos del contagio frente al coronavirus, también ha puesto en evidencia pues toda una serie de mecanismos que son muy importantes para la defensa de los derechos de los trabajadores y que con el teletrabajo no estaban regulados y que estaban bajo cuestión. Me refiero a elementos, por ejemplo, como la definición del tiempo de trabajo, la jornada laboral, donde el teletrabajo, pues en muchos casos lo que se ha visto y ha sido necesario también regularlo, es que generaban jornadas laborales infinitas, ininterrumpidas, ¿no? Donde no hay distinción entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, que ha sido yo creo, una de las luchas históricas del movimiento obrero, el de ya no solamente el derecho al trabajo, sino el derecho al descanso, el derecho al ocio, el derecho al no trabajo, en definitiva, el poder, digamos, el poner coto a una actividad de la cual dependemos para vivir, pero que al mismo tiempo consume nuestras vidas, ¿no? Nuestros cuerpos, nuestras energías, nuestra alegría, etcétera, ¿no? Entonces, el poder reducir el tiempo de trabajo, el que nuestra exposición al mundo del trabajo asalariado sea cada vez menor, pues es una reivindicación histórica y fundamental para los trabajadores asalariados desde mi punto de vista, y el teletrabajo, eso, bueno, no es que lo imposibilite, pero sin duda supone un desafío diferente porque es mucho más difícil, digamos, requiere otro tipo de utensilios o de mecanismos para garantizar que las trabajadoras y los trabajadores tengan derecho al descanso, por ejemplo, ¿no? Que el trabajo no sea de lunes a domingo porque estás en casa y al final estás con tu ordenador conectado y los emails van llegando a cualquier hora o los WhatsApp, etcétera. En general, el uso de las nuevas tecnologías pues supone también un desafío que muchos países están llevando pues a regulaciones pues del tipo. La ley, en Francia, por ejemplo, se aprobó hace unos años lo que se llama la ley del derecho a la desconexión, por ejemplo. O en Alemania estoy pensando que, por ejemplo, empresas importantes del sector automovilístico, pues, por ejemplo, pues utilizan, por ejemplo, en lugar de usar Internet convencional, pues utilizan para los intercambios de emails del trabajo intranets, ¿no? Que a partir, por ejemplo, de las 5 o de las 6 de la tarde se desactivan y no se puede enviar un correo electrónico de trabajo, ¿no? Para intentar garantizar el derecho de los empleados y de las empleadas a la desconexión, a descansar y a tener vida más allá del trabajo, ¿no? Entonces, en relación también, digo, por último, en relación al tema del teletrabajo, aparte de estos desafíos novedosos respecto a cómo se controla el tiempo de descanso y que no se abuse de la jornada laboral, cómo se garantiza el derecho de representación de los trabajadores cuando se está teletrabajando, que supone también una atomización muy importante del colectivo de los trabajadores, ¿no? Una individualización y aislamiento del propio trabajador, pues que dificulta también la acción colectiva, dificulta el encontrar solidaridades en los centros de trabajo, por ejemplo. También lo que se ha visto es que existen pues también muchas desigualdades de género, por ejemplo, en el acceso al teletrabajo, ¿no? En la medida en que las actividades, los trabajos de cuidado, sabemos que siguen sin estar distribuidos equitativamente pues en el seno de los hogares, por ejemplo, pues en la medida en que el teletrabajo ha convivido, se ha visto obligado a convivir con el cuidado, bueno, sé, de quien tenía o quienes tengamos niños pequeños, pues que tampoco iban a la escuela o que se encontraban también en casa, pues eso también ha mostrado en muchos casos que suponía un refuerzo, un fortalecimiento de las desigualdades de partida ya en el reparto de los trabajos de cuidado, ¿no? En cuanto a que las mujeres se han visto mucho más perjudicadas al tener que asumir un mayor coste de intentar combinar esas dos actividades, ¿no? Que ya de por sí ocurría antes del teletrabajo y que en el teletrabajo se ha visto en muchos casos reforzado al no poder, al fusionar esos dos ámbitos, ¿no? El ámbito del sector de lo privado y el ámbito de lo público, me refiero de la esfera pública, de la esfera privada, pues eso también ha mostrado muchas, no sé si contradicciones. Entonces, al final, bueno, pues yo creo que
Lo que no sabemos es si el teletrabajo va a ser una experiencia pasajera o si como apuntan algunos investigadores, es algo que ha venido ya para quedarse, como dice. Hay empresas que sí que están apareciendo ya, algunas empresas, no en España necesariamente, pero en otros países europeos, empresas así grandes, multinacionales, relevantes, pues que sí que están planteando el que los trabajadores puedan pasar al teletrabajo de forma permanente ya, no sé si de forma obligada o de forma voluntaria, según lo deseen, pues eso sí que se está empezando a plantear en algunas empresas. Pero yo personalmente, la verdad es que no, bueno, yo no lo he estudiado con detalle. A priori me costaría, digamos, creer que el conjunto ahora mismo de los trabajos van a pasar al teletrabajo, ¿no? Habrá sectores puntuales, empresas puntuales, determinadas categorías profesionales que puedan fácilmente o más fácilmente pasar al teletrabajo. Hay experiencias también, pienso, desde antes del coronavirus, como la administración pública, por ejemplo, que pensándose sobre todo en cuestiones de conciliación de la vida familiar y profesional, pues se posibilitaba el combinar el trabajo presencial con el teletrabajo, pues algunos días a la semana, pues para poder facilitar estas tareas de conciliación cuando hay personas dependientes. Pero creo que son iniciativas o transformaciones quizá más focalizadas, ¿no? En sectores, determinados colectivos, determinadas ramas de actividad o empresas que se pueda hacer esto, ¿no? No creo que el futuro al que vayamos sea necesariamente el del teletrabajo en sí mismo, de forma masiva, ¿no? Todo esto hablando un poco aquí sí que gratuitamente, porque no lo fundamento en ningún estudio que pueda decir. También creo que es pronto ahora mismo para tener conclusiones en ese sentido, ¿no? Estamos en pleno proceso todavía, estamos inmersos de lleno en esta transformación, y creo que todavía es temprano para ver. Hace falta un poquito más de tiempo y de distancia para que podamos ver hasta qué punto se han consolidado esas prácticas de teletrabajo. No sé. Quizá encuentros como este vuestro, también a veces determinadas ventajas que se puedan encontrar no sé si del teletrabajo, de la teleasistencia, de la teleactividad, el que nos permite a veces participar en foros, encuentros distantes sin tener que desplazarnos, pues no sé, hay cosas que a lo mejor sean recuperables o reivindicables desde una perspectiva, vamos a decir, más positiva o emancipadora, ¿no? El poder también sacar partido de algo a lo que nos hemos visto obligados a adoptar, ¿no? Que no ha sido una libre elección, pero que ahora hay aspectos que podamos a lo mejor rescatar, pero bueno, insisto que me parece que son cosas que habrá que más parciales que no una tendencia general. Vale, pues esperamos un par de minutos a ver si hay alguna otra duda y si no damos por finalizada la pues como consideréis, y yo en cualquier caso aprovecho ya para agradeceros, mientras por si alguien se anima, mientras tanto reitero mi agradecimiento a haberme invitado a participar en esa iniciativa, que espero que podáis mantener muchos años y que en el futuro sea pues más presencial, ¿no? Que nos permita también, o que os permita el hacerlo presencialmente.